Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Nos encontramos nuevamente a bordo de la mula y bueno, después de 4 meses, casi 5, vamos a dar una pequeñita vuelta alrededor de Jalapa, que es la ciudad donde vivimos, pues para comenzar a agarrarle poco a poco con todo esto que ha venido sucediendo, la jugada a la moto, porque para ser honesto, ahora que me volví a trepar y que la empiezo a conducir, pues la siento rara, me siento torpe, y mientras hacemos esa vueltecita, quiero también hablarles sobre un tema al que le he venido dando vueltas en las últimas semanas. Es un video sobre los tipos de motos. Es un tema que a mí me gusta mucho. Creo que a la gran mayoría de las personas que siguen este canal y de las personas que vemos videos de motocicletas nos interesan, no solamente pues deportivas o de campo o de viaje, sino pues en general nos gustan las motos. Así que se me ocurrió hacer un video en el que a ver si sale uno o salen dos, porque es un tema bastante extenso. Voy a tratar de sintetizarlo lo más posible. ¿Cuáles son las distintas categorías de motocicletas? ¿Para qué sirven? ¿Y cuáles son sus principales características? Las motocicletas, como buenos vehículos que son, obviamente su primera función con la que fueron creadas, concebidas, fue de pues movernos, desplazarnos de un lado a otro con bajos costos en comparación con otros medios de transporte como los autos, de mantenimiento, consumos de combustible, vehículos ligeros, fáciles de mantener, fáciles de estacionar, en fin. Y con el tiempo, como los demás vehículos, comenzaron a volverse vehículos de esparcimiento, en vehículos de diversión, que ya no solamente buscaban cumplir con el objetivo de transportación, de facilitar la movilidad urbana, por ejemplo, sino para cumplir con las demandas de los clientes, de los consumidores que buscaban en ellas, de alguna manera, pues, divertirse. Así es como encontramos los distintos tipos de motos. De la primera que les voy a hablar es sobre la familia de las scooters. Las scooters son esa familia que creo yo que es muy castigada, porque muchos ni siquiera, bueno, dicen que ni siquiera son motos, cuando en realidad pues sí, son vehículos de dos ruedas que cumplen con todas las características de motocicletas. En este caso, las scooters son vehículos generalmente de cilindrada pequeña, de alrededor de 100-150 centímetros cúbicos, con motores automáticos y con una posición distinta a la regular de una motocicleta. Una moto va uno sobre el vehículo con las piernas a los costados y el motor enfrente abajo. En el caso de las scooters esto no sucede. El motor va en la parte inferior del sillín y hay un espacio enfrente donde podemos colocar las piernas. Son vehículos de transmisión automática y muy económicos, ágiles, con un ángulo de giro bastante cerrado para la movilidad urbana, bastante ligeros. Entonces esa es su principal función. En ellas, bueno, encontramos las scooters y encontramos las moped. Las moped son una variante de las scooters o de las motonetas, que son motores muy pequeños, que incluso en algunos casos presentan pedales para ayudar al motor, que es de muy poca potencia, para poder darle como ese pequeño empuje en las subidas o en condiciones en las que el motor pues simplemente no tiene las características para impulsarse solo. Y también tenemos dentro de esta familia una variante que algunas marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, sí creo que tiene un modelo, que son vehículos que cumplen con todas las características de las motonetas en cuanto a la configuración, que son cajas automáticas, etcétera, pero ya tienen un motor que dista mucho de sus hermanas pequeñas,
pues son motores de 250 centímetros cúbicos, 400, hasta creo 650. Estas son las maxi scooters. Son, por así decirlo, motonetas con esteroides que ya no solamente sirven para el desplazamiento urbano, incluso me atrevería a decir que a lo mejor para algunas ciudades viene siendo demasiado, sino que pues también se puede rutear con ellas, se pueden hacer carreteras perfectamente a velocidades crucero bastante aceptables, pero bueno, entran dentro de la denominación de scooters pues por la configuración de dónde está el motor, de que son motores automáticos, etcétera. Después encontramos otra clasificación que son las más conocidas, creo, son las motocicletas de trabajo. Estas motos fueron creadas por las marcas para preservar ese espíritu con el que inicialmente nacen las motocicletas, que es pues movilidad urbana, facilidad de desplazamiento, economía de mantenimiento, economía de combustible. Son esas motos que, como digo, preservan ese primer concepto. Son motocicletas de alrededor de 150 centímetros cúbicos, 125, hasta quizás unos 250 centímetros cúbicos. Casi todas las marcas japonesas principalmente y muchas chinas tienen dentro de sus catálogos motocicletas de trabajo. Sirven para los servicios de entrega de comida, sirven para los servicios de desplazamiento de personal dentro de ciudad, sirven para cobranza, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de trabajo y movilidad dentro de una ciudad, pues eso es para lo que están concebidas las motos de trabajo. Luego tenemos otro segmento también muy conocido, que son las motocicletas deportivas. En principio, estas motocicletas fueron concebidas para alcanzar velocidades altas. Es su principal objetivo. Son las que vemos en los circuitos, son las que vemos en las carreras de Superbike, MotoGP y todo eso. Dentro de esta clasificación de motocicletas deportivas encontramos pues lo que serían simplemente las motos así, someramente deportivas, motos con carenado. Carenado, queridos amigos, es esta parte de aquí que cubre el motor y le da a la motocicleta un mejor rendimiento aerodinámico. Con una posición echada hacia adelante, que buscan mucho rendimiento aerodinámico, que buscan velocidad, con motores de entre los 600 y los 1000 centímetros cúbicos usualmente. Esos vendrían siendo las motos deportivas. Luego tenemos otra clasificación que son las superdeportivas. Las superdeportivas son motocicletas iguales a las deportivas, pero con varios elementos extras o de alto rendimiento, como pueden ser frenos de mejor calidad, suspensiones de mejor calidad, algunos elementos de magnesio como los rines, algunos elementos de fibra de carbono que la hacen que tenga un mejor rendimiento para tener aún más velocidad. Estas son las superdeportivas. Algunos ejemplos son la Yamaha R1M, que es un misil prácticamente, y así cada una de las marcas tiene por lo regular dentro de su catálogo una o dos motocicletas que vienen cumpliendo con esta clasificación de superdeportivas. Ahora, las deportivas también tienen otra variante, que son las motocicletas naked. Las naked, como su traducción literal del inglés dice, son desnudas. Son motocicletas deportivas con la misma configuración y mismos elementos de motor y frenos y suspensiones, pero que carecen de carenado, es decir, carecen de gran parte de su protección aerodinámica. Estas motocicletas fueron concebidas pues para el uso urbano, son en las que usualmente se hacen trucos, son pues para los amantes del rendimiento de una moto deportiva, pero con de alguna manera otra forma estética. Talones. Uy, se pone aquí. Dentro de las naked encontramos además subcategorías. Una de ellas serían las roadster, que son motos que, aunque carecen de su carenado y que tienen un alto rendimiento deportivo, la postura de conducción es un poco más elevado, el manubrio, de tal manera que es una posición un poco más cómoda para manejar,
Y además sí tienen una pequeña cúpula al frente que de alguna manera ayuda a reducir un poco el impacto del viento. Si bien facilitan un poco más que sus hermanas que carecen totalmente de cobertura aerodinámica, pues tampoco es demasiado. Sin embargo, esta sería como una de sus características, que son te habilitan para poder salir a la ruta con un poquito más de comodidad. Por otro lado están las Street Fighters, que esas sí carecen de toda protección aerodinámica y además tienen un performance deportivo y unos frenos y una aceleración brutales. Ahora vamos a pasar a otro segmento que son las motocicletas custom. Esta es una familia inmensa y estoy seguro que por ahí me voy a perder de alguno, se me va a ir. Custom, de su traducción, es modificable. Esta familia de motocicletas surge principalmente, me parece que por ahí de finales de los 40s, de los 50s, en la posguerra, cuando la gente empieza a jugar más con los modelos de motos, a hacerles alteraciones para que pues de alguna manera cumplan con sus exigencias de diseño. Dentro de estas encontramos las Chopper, las Scrambler, las Café Racer, las Tracker, las Bagger, las Brad, las Bover, hay Bover inglesa y Bover americana. En fin, hay infinidad, cada una de ellas tiene distintas características, como pueden ser longitud de los amortiguadores, longitud o de las salpicaderas, o de una no tener salpicaderas, tipo de llantas, tipo de asiento, altura del manubrio. O sea, tienen un montón de variantes, pero a grandes rasgos las motocicletas custom son esas que pueden ser modificables o que la gente compra y después deciden modificarla. Obviamente ya después de la experiencia aprendida de los fabricantes, pues ellos han llegado a crear algunos modelos que de alguna manera facilitan el poder personalizar, como pueden ser el caso de las Harley, las Sportster, por ejemplo. Son motos, y en general todas las Harley son fácilmente modificables por el tipo de línea que tiene. Otro ejemplo sería el de la R1290 de la BMW, de la cual la misma BMW ha sacado como 5 variantes distintas, demostrando lo fácil o lo posible que es la modificación de este tipo de motos. Entonces, esos serían las motocicletas custom. Luego encontramos la familia de turismo. La familia de turismo, como su nombre lo dice, pues es para turistear, para salir a carretera. Son motos concebidas para la ruta, para las largas distancias, para mucho tiempo de conducción en carretera principalmente, y pues deberán de proporcionarte por consiguiente la comodidad para poder realizar esa tarea. Dentro de ellas encontramos la primera clasificación, que son las crucero. Estas son motocicletas con características para largas distancias. Vamos a irnos por acá. Cómodas, con motores robustos, con manubrios anchos que posibilitan mucho tiempo de conducción. Tal es el caso, por ejemplo, de las Honda Shadows o de las Yamaha V-Star. Ahí entrarían también gran parte de la gama de los modelos de Harley, como la Fat Bob, la Dyna, la misma Sportster en alguna de sus variantes. En fin, son motos con habilidades, capacidades ruteras y mucha comodidad. Luego tenemos las motocicletas de turismo. Estas son similares a las crucero, pero dentro de su configuración inicial, por así decirle, cuentan ya con algunos otros elementos que hacen del viaje algo un poco más placentero, más cómodo, y las habilitan un poco más, como vienen siendo un parabrisas o unas maletas, unas defensas, quizás algunos elementos tecnológicos como pueden ser piloto automático y este tipo de elementos. Las motocicletas turismo, aunque son similares, como mencionó, están todavía como un paso más adelante en cuanto a la comodidad y a la posibilidad de hacer grandes rutas con ellas. También tenemos a las Gran Turismo.
Estas son otro paso más adelante y es como el tope de gama de las motocicletas de turismo. Son capaces de hacer grandes cosas, grandes viajes, comerse kilómetros fácilmente. Dentro de ellas encontramos la Goldwing, la Electra Glide Ultra Classic o Ultra Limited de Harley o la Road Glide. Tenemos también motos como la K1600 GT de BMW, es decir, son motos que parecen ya prácticamente como si fuera el sillón de tu casa. Tienes calefacción en el manubrio, calefacción en asientos, parabrisas ajustable electrónicamente, estéreo, radio, incluso radio CB. Por ejemplo, la Goldwing tiene hasta bolsa de aire, en fin, un montón de amenidades que harán, miren qué bonita, tu viaje en carretera mucho más placentero, mucho más fácil. Y finalmente en esta categoría tenemos las de turismo deportivo. Ellas son como la mezcla entre una moto de turismo y una moto deportiva. Fueron creadas para cumplir con las exigencias de aquel motociclista que se baja de la moto deportiva y que comienza a hacer grandes rutas, o que busca tener ese ADN de deportividad, pero al mismo tiempo buscar tener comodidad. Entonces ahí es en donde entran estas motos. Son como por ejemplo la R1200 RT de BMW, o la Pan European, me parece que se llama, la ST1300 de Honda, la FJR, bueno, ya la ya extinta FJR de Yamaha, que si vemos parecieran motos deportivas, sin embargo tienen una gran carga tecnológica enfocada a la comodidad de los viajes. Incluso ya traen maletas de serie, grandes protecciones aerodinámicas y bueno, comodidades como viene siendo piloto automático, calefacción en el manubrio y algunas otras cosas de ese tipo. Y finalmente, para terminar con este compendio de motocicletas y con esta vueltecita que la verdad está maravillosamente deliciosa, entran las motocicletas de campo. De campo. ¿Por qué entre comillas? Porque la verdad es que muchas de las motos de esta categoría aún tienen fuertes lazos con la carretera. Vamos a ir de las más camperas a la menos campera. Las más camperas de ellas son las trail. Estas son unas motocicletas que tienen grandes capacidades de hacer rutas ratoneras, de hacer salidas de campo. Son motos raras, en realidad son motos de competición, porque carecen hasta de asiento, son motores pequeños pero con mucho torque, y se usan para competición de escalada de obstáculos y este tipo de cosas. Ellas pues te permiten meterte a caminos de mula, de bestias, porque son muy ligeras y, como menciono, muy potentes y muy ágiles, casi para escalar como si fueran cabras. Después encontramos las motocross. Estas tienen grandes capacidades también de hacer rutas y caminos de tierra, pero también se usan en competición, y esto es porque parte de sus elementos, como lo viene siendo la suspensión o la horquilla o el basculante, los frenos, están diseñados para resistir grandes impactos. Estas son las que vemos en las competencias, que saltan y caen, y bueno, se usa, pues como su nombre lo indica, para el motocross. De ahí se desprenden otras que son las enduro. Son muy similares a las cross, pero carecen de elementos de tan alto performance, porque más bien son precisamente para endurear, que es hacer caminos de tierra, meterse a pequeños caminitos, pero ya cuentan con algunos otros elementos, algunas como pueden ser, por ejemplo, luces frontales, que eso en competición de motocross pues no se utiliza, pero para hacer enduro sí puede ser una posibilidad, porque te agarra la noche, porque te metes a un camino y te decides acampar ahí. O sea, son motocicletas que te habilitan a ello. Sin embargo, como no están hechas para competición, pues no tienen elementos tan de alta resistencia como sí tienen las motocicletas las cross. Después encontramos una variante que son las supermoto o las supermotard.
Ellas cuentan con elementos de motocross o de motoenduro, pero la gente decidió cambiarle. Obviamente esto inició como una modificación, que la gran mayoría de estas motos empezaron como una modificación de las mismas personas que después los fabricantes fueron tomando para incluirlas en sus catálogos como motos de serie. En el caso de la Supermotardo, la Supermoto, pues se dieron cuenta los fabricantes que la gente tomaba una motocross o una enduro y les cambiaban las llantas, las cubiertas o los neumáticos y les ponían de calle. Entonces tenían suspensiones altas, frenos de cross, suspensiones de cross, horquilla de cross, o sea, muchos elementos, incluso toda la configuración del chasis de una cross, pero con llantas para calle. Hay algunas competencias que no recuerdo cómo se llaman, creo que se llaman así, competencias de motardo, de supermoto, que son carreras en las que se alterna entre terreno, terracería y calle. Entonces, como van cambiando de terreno, pues estas motocicletas son capaces de correr a altas velocidades tanto en calle como en tierra. Estas son las Supermotardo, unas motos raras. Luego encontramos las doble propósito. Aquí vamos a encontrar dos divisiones y va a ser por cilindrada, porque las doble propósito fueron concebidas para brindarte capacidades ruteras buenas y para que si quieres meterte en un camino de tierra porque tu viaje te lo requiere o porque se te antoja, lo puedes hacer. Para mí una motocicleta doble propósito es como la DR650, la V-Strom 650, la nueva Tenere 700 o la extinta Tenere 660 de Yamaha. Es decir, son capaces de llevarte por calle, son capaces de cumplir con buenas notas un camino de tierra, son capaces de cumplir largas distancias con buena comodidad, pero que no rebasan los 1000 centímetros cúbicos. Y entonces sí, tienes una moto capaz de llevarte por todos estos terrenos sin ser demasiado consumidora de combustible y tampoco es tan pesada, lo cual te permite pues cumplir con este tipo de terrenos con un poco más de soltura. Esas son las motos doble propósito, que son muy famosas ahora. Luego encontramos lo que serían las Maxi Trails, que son ahora sí la GS 1200 como la Mula, o la Tenere 1200, la KTM 1290 Super Adventure, y en fin, muchas marcas tienen en sus catálogos este tipo de motos que son doble propósito, pero con un motor de muchísima potencia y por consiguiente pues es más pesada, consume más y tienen por eso es similar a lo que sucedía con las scooters y las maxi scooters. Están las doble propósito y las maxi doble propósito, que en realidad les llaman maxi trails, ¿no? Son motos similares, pero con un motor y unas prestaciones pues mucho más potentes. Y finalmente, para terminar, ahora sí ya, con todo este compendio, encontramos que no sé ni cómo llamarles, una variante de doble propósito, digamos de maxi trail, pero que tiene una gran orientación deportiva. Y estoy hablando de motos como las Tracer o como las NX de Honda o la línea XR de BMW, que son motos con algunos tintes deportivos, como el caso de la XR de BMW, que tiene un motor 1000 centímetros cúbicos derivado de la S1000RR, que es la super deportiva, pero la montan en un chasis con una postura más cómoda, más erguida, manubrio elevado, protección aerodinámica, suspensiones altas como de una doble propósito, pero neumáticos también de calle. Entonces es una mezcolanza rara. Es como las de turismo deportivo, ¿no? Que son una moto deportiva, pero con grandes prestaciones, con grandes prestaciones ruteras, pero a la vez que conservan su ADN deportivo. Bueno, pues estas motos que no sé
no sé cómo se llamarían, pues tienen grandes tintes deportivos, grandes tintes viajeros por su comodidad, pero también poseen algunas características muy marcadas, como lo son suspensiones de sus hermanas off-road. Quisiera cerrar diciendo que actualmente las motos afortunadamente se encuentran en un punto de evolución bastante alto. Los fabricantes cada vez realizan más o incluyen a sus catálogos más motocicletas y propuestas por parte de los clientes. Así que pues próximamente estaremos viendo muchos más experimentos de las marcas que se ajustarán a los gustos y a las tendencias de cada uno de nosotros. Compañeros, una pequeñísima interrupción. Acabo de darme cuenta editando el video que olvidé por completo mencionar. Si alguno de ustedes conoce algún otro estilo, otro tipo de motocicleta que no haya yo mencionado, me daría muchísimo gusto que lo dejaran en la cajita de comentarios de este video. O si gustan también pueden escribir en Facebook o en Instagram a Días de Viaje MX. En ambas redes sociales aparecemos exactamente con el mismo nombre. Leeremos sus comentarios con muchísimo gusto y mucha atención, porque de esa manera creemos que podemos enriquecernos todos. También nos daría muchísimo gusto que nos dejaran por ahí un like en Facebook, que nos siguieran en Instagram y por supuesto que se suscribieran al canal de Días de Viaje MX. Ahora sí, sin más, seguimos con el video. También decir que si bien las marcas diseñan las motos con ciertas funcionalidades, como por ejemplo las de viaje o urbanas, no necesariamente tienen que quedarse así las motos. Pues, hemos visto o vemos muchos blogs de gente que está viajando en motos de trabajo, como la de los Acocho viajeros argentinos, muy buenos amigos a los cuales les enviamos un saludo enorme. También hay gente que está viajando en motonetas o gentes que están viajando en scooters. Bueno, scooters y motonetas es lo mismo, pero es decir, que la marca o que las marcas diseñen las motos con ciertas funcionalidades no quiere decir que las motos se tienen que quedar ahí. Hay gente haciendo off-road en Harley Davidson, por ejemplo. En fin, la locura de cada quien es de cada quien y cada quien puede hacer con las motos lo que quieran. Obviamente habrá algunas prestaciones que te acerquen más o te faciliten la tarea de lo que quieras lograr con la motocicleta. Pero bueno, ahora sí, sin más rollo, no sé cuánto tiempo haya sido este video, a ver si lo dejo en un video o en dos. Les mandamos un enorme saludo a todos. Vamos a estar haciendo más videitos como este. Les mandamos un abrazo, esperamos que se encuentren muy bien y poco a poco vamos a ir retomando nuevamente las rutas con mucha calma, porque todo esto ha estado excesivamente raro. Pero bueno, hasta entonces, que estén muy bien y los que puedan tengan excelentes días de viaje. Nos vemos.